Hola amigos, seguimos avanzando con el ciclo de documentales sobre la historia distorsionada y hoy les presentamos la quinta parte, dedicada a las enigmáticas e inexplicables construcciones de Baalbek. Aprovecho para agradecerles por sus numerosos comentarios con muchas recomendaciones valiosas, que sin duda tendremos en cuenta. ¿Listos para viajar al Líbano? ¡Vamos allá! El enigma de Baalbek libanés. Los historiadores guardan silencio. Tecnologías de construcción de Baalbek que no podremos repetir. Si alguna vez te interesaste por edificaciones inusuales, miraste en YouTube videos sobre pirámides egipcias o los complejos megalíticos como Stonehenge o sobre la Zoratzkerer o Karahunj en Armenia, entonces seguramente escuchaste algo sobre Baalbek en el Líbano. En comparación con él, todas las demás maravillas parecen inocentes instalaciones para parques infantiles. Lo que se encuentra en Baalbek es difícil de encajar en algún concepto científico debido al extremo gigantismo de los bloques de piedra hechos para construir un templo de llamado estilo romano. Cualquiera que quisiera llegar al templo de Baalbek durante su apogeo tendría que subir por la escalera con los peldaños más anchos y más altos del mundo. En cada uno de sus escalones caben en línea hasta 100 personas seguidas. Los escalones llegan a la altura de las rodillas de un hombre adulto, como si estuvieran creados para gigantes. Esta escalera se sube a una plataforma de dimensiones comparables a un campo de fútbol, exactamente 49 por 89 metros. La parte principal de este sitio la ocupan las ruinas del templo, que estaba compuesto por bloques de piedra tallada, con un volumen de 2 a 3 metros cúbicos cada una. Aquí por todas partes se ven dispersos los fragmentos de enormes pilares, grandes piedras perfectamente talladas, gigantes arquitrabes y zócalos. Desde las fachadas norte y sur brilla bajo los rayos del sol la superficie lisa de una piedra caliza de unos 7 metros de ancho llamada la terraza de Baalbek. Está formada por enormes bloques cuya fila superior se encuentra a una altura de 8 metros. Las excavaciones de 2014, cuyos resultados son poco conocidos, revelaron aún más cosas inexplicables, poniendo a la ciencia oficial en una posición extremadamente incómoda. Resulta que la construcción de bloques de hasta 1000 toneladas y más no fue ningún problema para los habitantes de esta ciudad, mientras que para nuestra generación sería un trabajo de una complejidad descomunal. En la cantera cercana a la ciudad, además de la ya conocida piedra del sur que pesa más de 1000 toneladas, se encontró otro bloque, mucho más grande, pero vayamos por partes. El templo de Baco o Júpiter era más grande que el Partenón de la Acrópolis de Atenas y estaba rodeado por un propileum, una columnata al aire libre compuesta por 52 columnas inigualables, ni en aquel entonces ni hoy. El propileo estaba conectado por 3 vanos con una plataforma hexagonal que albergaba el altar del templo, rodeado por un muro con 320 estatuas de dioses. De la columnata del templo sobreviven milagrosamente tan solo 6 columnas de 20 metros de alto y 12,5 metros de diámetro cada una. Son casi 2 veces más altas que las columnas del Partenón en Atenas. Estas se elevan por encima del valle y son visibles desde algunos kilómetros más allá de Baalbek. Los fragmentos de las columnas restantes están dispersos alrededor. No se puede entender de qué modo estas piedras de semejante tamaño pudieron ser partidas, transportadas y encuadradas perfectamente. Se afirma que las secciones de las columnas se tallaron en tornos gigantes en algún lugar de Asuán egipcio.
luego fueron transportadas primero en balsas a lo largo del Nilo, luego por el mar hasta las orillas del Líbano y por último desde la costa hasta la cantera, a lo largo de 35 kilómetros por caminos de montaña, en carrozas tiradas por bueyes. No obstante, las piedras que se transportaron en Egipto y Mesopotamia, supuestamente por miles de trabajadores con ayuda de cuerdas y rodillos de madera, por un terreno liso y apropiado para desplazar ingentes masas de piedra, medían una décima parte que las piedras de Baalbek y pesaban cientos y cientos de kilos menos que estas. Si consideramos que las columnas constan de 3 partes y la longitud de cada sección es de aproximadamente 6 metros, resulta que el peso de cada cilindro es de aproximadamente 45 toneladas. Además, el terreno de Baalbek es angosto, está lleno de cuestas, curvas y piedras. Y por si fuera poco, a esto hay que sumar la ausencia total de carreteras. Ni siquiera hay restos de carreteras antiguas. 3 cilindros polidos de cada una de las columnas que aún siguen en pie se colocaron uno sobre otro verticalmente con un ajuste perfecto de las juntas. Las columnas están coronadas con un enorme entablamento. En las poderosas vigas que se superponen a la columnata descansa un friso de 2 metros. ¿Qué fuerza levantó estos muros de varias toneladas a casi 25 metros de altura? Pero Baalbek es famoso no solo por estas 5 columnas, sino más bien por unas gigantes losas de piedra que a primera vista parecen simples. Sí, la grandeza de la terraza de Baalbek destaca por el impresionante tamaño de las piedras que la componen. En la esquina noroeste de las terrazas se pueden ver 3 grandes, extraordinarios monolitos de increíble tamaño. Estos son los famosos trilitones o la piedra triple, sobre los cuales una antigua leyenda dice que están aquí desde siempre y para la eternidad y que siempre fueron considerados sagrados. El tamaño de los bloques es realmente impresionante. Cada uno de estos ladrillitos tiene en promedio casi 20 metros de largo, más de 4 metros de alto y casi 4 metros de ancho. El volumen de cada uno es de más de 300 metros cúbicos y pesa hasta 800 toneladas. Enormes bloques están ubicados a una altura de 7 metros sobre el nivel del suelo. A modo de comparación, en la mampostería de la famosa pirámide de Keops, el bloque más grande pesa 900 toneladas. El ajuste de los bloques de Baalbek es perfecto. Están colocados con una alineación exacta y precisa en sus esquinas y caras paralelas. Las piedras parecen estar tan unidas entre sí que incluso una gota de agua no puede colarse entre las juntas porque no hay espacio para ello, sino que se desliza hacia abajo por una canaleta. A casi 1 kilómetro de distancia de este templo se encuentra un yacimiento de piedra caliza, donde se encuentra otra celebridad mundial, la Piedra del Sur, o en el árabe antiguo, Gayar el-Kibli. Es la piedra procesada más grande del mundo, superando en tamaño incluso a los trilitones. Este bebé nunca fue sacado de la cantera, pero al parecer estaba preparado para completar la plataforma del templo. Como pueden ver, desde el principio la Piedra del Sur fue hundida en el suelo por un extremo, y todos la conocen así. La longitud del bloque es de 21,3 metros y el ancho y la altura de la Piedra del Sur son de 4 metros. Su peso supera las 1.300 toneladas y su volumen es de 433 metros cúbicos. Según los cálculos del ingeniero ruso Kolamichuk, para mover este bloque de piedra del sur se necesitarían los esfuerzos simultáneos de unas 60.000 personas. Pero, ¿de dónde podían haber conseguido tal cantidad de gente y dónde habrían podido situarse 60.000 personas en la cantera? Es característico que los artistas que ilustran artículos o libros que tratan sobre el levantamiento y la colocación de grandes monolitos en la antigüedad representen de manera invariable algo así como una gran palanca capaz de levantar con tremendos esfuerzos como mucho unas pocas toneladas.
pero en ningún caso más de 1000 toneladas. Mientras que los egiptólogos y creyentes ortodoxos en los métodos primitivos afirman que los bloques de piedra pueden ser movidos y puestos en su sitio utilizando solo la mano del hombre, expertos en trasladar grandes pesos con grúas modernas tienen grandes dudas al respecto. Una compañía especializada en grúas de alto tonelaje instaló una prensa hidráulica que pesaba 65 toneladas. Para elevarla y pasarla por encima del tejado, tuvieron que traer una grúa especial. Esta grúa fue traída en piezas y fue transportada en 15 trailers. El peso máximo que se consiguió levantar con una grúa especial fue en una central nuclear, levantando pesos de entre 100 y 150 toneladas. Los expertos, al ser preguntados por bloques de más de 200 toneladas, como los que se usaron en el interior de la Gran Pirámide y en el Valle de los Reyes, mostraron su asombro y escepticismo, dudando de los primitivos métodos propuestos por los egiptólogos. Así que ya no digamos si habláramos de piedras como las de Baalbek, que pesan más de 1000 toneladas. Algunos investigadores oficiales afirman que los megalitos los bajaban deslizándolos desde la cantera hasta el lugar de la construcción. Sin embargo, ¿cómo es esto posible si la cantera está ubicada por debajo del lugar de construcción? Efectivamente, según el investigador del Laboratorio de Historia Alternativa Andrei Kuznetsov, las mediciones realizadas en Baalbek mostraron que la altitud de la cantera es al menos 20 metros más baja que la altitud del lugar de construcción del templo de Júpiter. Esto significa que durante el transporte las piedras tenían que ser movidas cuesta arriba y ser levantadas al menos hasta la altura de un edificio de 5 a 6 pisos, lo que dificultaría aún más una tarea de por sí ya imposible, tal y como ya hemos explicado. Además, hay que tener en cuenta que dichos bloques no se deben engrasar durante el transporte, ya que las piedras deben encajarse de modo que no quede ningún espacio entre ellas. De hecho, ni siquiera es posible meter una aguja entre los bloques de Baalbek tan fuertemente unidos. La ciencia oficial pone un ejemplo en el caso del obelisco de Mussolini, que fue llevado a Roma por carreteras con ayuda de rodillos de madera. Sin embargo, el peso de este obelisco era de tan solo 300 toneladas y no de más de 1000 toneladas como ocurre en Baalbek. Y además usaron carreteras, ausentes en Baalbek. No hay ninguna carretera que lleve hasta la cantera de Baalbek. Tal vez los transportaron en globos. En 2014 se llevaron a cabo excavaciones en este lugar y se reveló al mundo otro gran megalito inacabado que se encontraba debajo de la Piedra del Sur. Su peso es aproximadamente de 1650 toneladas. ¿Cuánto? Además, se encontraron 15 cuevas con enterramientos que datan del periodo bizantino. La altura y el ancho de este nuevo monolito resultó ser de unos 6 metros de ancho y 19,5 metros de largo. En el lugar trabajó un grupo de investigadores del Laboratorio de Historia Alternativa, LAI, junto con el famoso científico ruso Andrei Yurievich Sklarov. Antes de la excavación, este lugar tenía este aspecto. Y así se quedó tras las excavaciones. Los investigadores encontraron una finísima hendidura totalmente recta debajo de la Piedra del Sur. Las mismas incisiones fueron encontradas en los escalones. ¿Qué es esto? ¿Una grieta natural ordinaria? ¿Un corte hecho por un láser? ¿O la simple tecnología de hormigón? Aunque no puede ser tan simple si todos todavía se rompen la cabeza sobre cómo pudo haber encajado todo esto de un modo tan armonioso y perfecto. De hecho, este no es el único caso en el que una enorme piedra ha sido cortada como si hubieran usado una regla para trazar una línea totalmente recta y luego hubieran cortado con unas tijeras gigantescas. Sin embargo, la ciencia oficial asegura que
La naturaleza misma se encargó de partir la piedra en dos con una perfectísima línea recta. Aquí, por ejemplo, vemos una piedra dividida en dos, pero la sierra o lo que sirviera como sierra no llegó al fondo y más tarde las dos partes se separaron y el borde inferior donde no había llegado la supuesta sierra se rompió torcidamente. Aquí vemos una interesante corte transversal de una piedra de 2 metros en Jacasia, en el lago Itkul. Y esto ya es incluso divertido. Una roca en Arabia Saudita cerrada como si hubiera sido cortado por una espada gigantesca. ¿Volverán los científicos a decir que fue por un soplo de viento? Aunque, ¿qué va? Dirán que fue por la erosión o incluso que la piedra se cortó a sí misma. Bueno, mientras la ciencia está tratando de modo solemne de inventar otra teoría sostenible sobre todo esto, los investigadores alternativos continúan sus indagaciones independientes. Algunos de ellos insisten en que los cortes se hicieron con este tipo de herramientas. Y sorprendentemente, algunos estatuas e imágenes antiguas se parecen a tales mecanismos, como estas piezas de museos de Costa Rica y Nicaragua. Mientras estos animales cortaban con estos mecanismos en sus cabezas, este otro, encontrado durante las excavaciones en una necrópolis en la ciudad de El Caño, en Panamá, tiene la herramienta cortante en su cola. Y aquí está una máquina minera moderna para abrir galerías. Además de los animales, los antiguos indios mayas también representaron en una vasija a cortadores de piedras antropoides, trabajando con una especie de cascos herméticos y con herramientas parecidas a sierras circulares. Si usted tiene su propia explicación, le invitamos a la discusión en los comentarios debajo del vídeo. Y ahora, ¿qué hacemos y cómo vivimos con ello? Es obvio que sin equipos de alta tecnología que superan a los actuales, es imposible construir nada semejante. Por lo tanto, la ciencia oficial prefiere hacer la vista gorda sobre lo que se encuentra en Baalbek. Algunos científicos de vez en cuando tratan de explicar el método para mover bloques tan grandes, pero a la vez ocultan ciertos detalles que obviamente hacen que tales versiones sean insostenibles. Volvamos a Baalbek. En estas fotos se ve que en la piedra hay cortes hechos con una herramienta que deja surcos profundos y paralelos, las mismas huellas que suelen dejar las modernas perforadoras, y unas huellas muy semejantes, dejadas por desconocidas máquinas de perforación, aparecen en los megalitos antiguos dispersos por todo el mundo, como por ejemplo en este fragmento de piedra conocido como el obelisco, que se encuentra cerca de Asuán en Egipto, con una longitud de más de 40 metros. Pero al parecer todo esto es ficción y es muy sencillo hacerlo con la ayuda de la fuerza muscular, los rodillos, la palanca antediluviana e instrumentos primitivos de bronce, ¿verdad? Habrá que suponer que los equipos de construcción de antaño no siempre fueron tan primitivos como intentan hacernos creer, sino que por el contrario se trataba de alta tecnología que se perdió o se nos ocultó intencionadamente. Analizando el peso de las piedras, el terreno donde están ancladas, las zonas y las canteras desde donde fueron transportadas, la precisión con la que están puestas y que no existía ningún rastro o prueba de la utilización de cuerdas, poleas, sistemas de arrastre, ni carreteras, ni terreno aislado, han llevado a algunos expertos a considerar que quienes realizaron esta construcción poseían conocimientos muy avanzados de los principios de levitación acústica, que consiste en que al incidir un objeto y bajo determinadas circunstancias, las ondas acústicas logran mantener este objeto suspendido en el aire sin necesidad de contacto alguno. Esta ley que desafía las leyes de la gravedad se ha demostrado que es factible. La gran incógnita es, ¿realmente se puede conseguir esto con bloques de tantas toneladas?
En mi video Gravitación no existe, ya les hablé sobre esta posibilidad. Vamos a ver un pequeño fragmento de 2 minutos de este documental. Como asegura Yuri Rasatkin, él no solo demostró que la levitación existe, sino que logró explicar el principio de su funcionamiento desde el punto de vista científico. В воздухе всегда присутствуют аэрозоли. Это мелкие капли. En el aire siempre hay aerosoles. Son pequeñas gotas de 1 micrón a 15-20 micrones de tamaño. En estas gotas, el agua está en un estado altamente excitado. No se congelan a menos 70 grados bajo cero. La densidad del agua en estos aerosoles alcanza los 2,4 gramos por centímetro cúbico. Достигает 2,4 грамма на кубический сантиметр. Las moléculas de agua están comprimidas. Entonces, si se ven afectadas por campos acústicos débiles, por ejemplo por el sonido, explotan, liberando un poderoso impulso de energía. Счет импульса от самоотдачи, и возникает вот это вот подъем или компенсация силы тяжести. Debido a este impulso de retroceso, se produce la elevación, la compensación de la gravedad y el ascenso de una persona u objeto. Se estima que la concentración de aerosoles, que generalmente está presente en el aire, si estalla en 1 centímetro cuadrado, entonces la fuerza de levantamiento alcanzaría los 300 gramos y por metro cuadrado es de 3 toneladas. Este es el tipo de elevación que existe en la naturaleza. Метр – это 3 тонны. Вот какая подъемная сила существует в природе. Solo queda una pregunta abierta. ¿Qué hace que los aerosoles exploten? Si es el sonido, ¿cómo debería ser? Монахи строили храм. Cuando los monjes tibetanos construyeron un templo a una altitud de 400 metros, tuvieron que levantar y mover ahí las piedras. A una distancia de 100 metros del escarpado acantilado, ellos colocaron una gran piedra de 1,5 metros. Alrededor se colocaron los músicos que tocaban los instrumentos musicales, y los monjes a la vez estaban cantando acompañados por estos instrumentos musicales. La piedra comenzaba a temblar y finalmente se elevaba a esta altura de 400 metros. Esto se puede llamar una levitación de sonido. Una teoría pero muy interesante. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Como siempre, espero sus comentarios, reflexiones y puntos de vista. Próximamente. Los etruscos. La verdad oculta sobre los orígenes del Imperio Romano. Pueblos eslavos. ¿Por qué y para qué distorsionan su origen antiguo?